Buenas tardes a todos. Vamos a dar continuación con la exposición de este tema, uso del pasaporte equino. Este tema fue elaborado por el Comité número 8 de Salud y Producción Equina. Y también contribuyeron, bueno, se hizo una entrevista para ver la opinión que tenían los médicos veterinarios autorizados, responsables en equinos, que son los médicos que participan en la obtención de estos documentos y en su llenado, y nos hacen algunos comentarios con los cuales, algunos buenos, otros no tan buenos, con los cuales se han enfrentado en su expedición y también en su ausencia, la ausencia de este documento en la actualidad. Bien, primeramente, pues podemos comentarles a ustedes que de una forma, este mismo comité participó en su elaboración de este pasaporte. De hecho, se emitió el formato, los formatos se emitieron en el seno del comité, del comité número 8 del CONASA. Y primeramente con la intención de que los caballos, principalmente caballos de deporte, en este caso serían caballos de la Federación Ecuestre Mexicana, pues transitaran libremente por el territorio mexicano sin ningún contratiempo, y se consideraba que los caballos deportivos, caballos atletas, pues prácticamente tenían el seguimiento de un médico veterinario que se encargaba de su salud. Eran caballos que contaban con algunas pruebas de enfermedades infecciosas que estaban negativos. De hecho, la mayoría de los caballos o todos los caballos, para tener derecho a participar o para formar parte de la Federación Ecuestre Mexicana, deben estar negativos a la prueba de anemia infecciosa equina, a la enfermedad de la anemia infecciosa equina. Y por último, también, pues es un documento que lo identifica plenamente, que es de lo que vamos a hablar a continuación, porque conocemos nosotros la historia gráfica de este documento que identifica al caballo, y el cual en la actualidad forma una parte muy importante, porque sí es válido identificar con mucha precisión a cada uno de estos semovientes, en este caso de equidos y caballos. Bien, ¿qué consideraba o qué consideró este acuerdo para la emisión de este pasaporte mexicano? Pues primeramente, la intención era simplificar los procedimientos y normas de sanidad para facilitar la movilización de los caballos para deporte y espectáculo dentro del territorio nacional. Inicialmente, como les comenté anteriormente, era con caballos de deporte de salto, concurso completo, adiestramiento, pero la realidad, el mayor movimiento de movilización nacional era de caballos de la charrería. Entonces, obviamente, este grupo apoyó muchísimo la emisión de este pasaporte para poder transitar más rápidamente y poder regresar al lugar de origen sin necesidad de estar haciendo el trámite. En ese entonces se necesitaba forzosamente obtener el certificado zoosanitario de movilización, y esto acarreaba dificultades porque normalmente los fines de semana no se podrían encontrar estos tipos de documentos y hacía más difícil toda la parte del trámite. Sabemos también, y en eso se basaba la emisión de este pasaporte mexicano, que iba a contar con caballos que se encontraban resguardados en caballerizas, con programas de medicina preventiva, que tenían tratamientos o seguimientos por su médico veterinario, lo cual esto iba a significar que iba a existir un riesgo muy bajo en la diseminación de enfermedades infectocontagiosas. ¿Qué otras consideraciones se tomaron en cuenta para la emisión de este documento? Miren, a nivel internacional, muchos países, no solo algunos, sino muchos países, la mayoría de la Comunidad Económica Europea, utilizan este como un sistema de identificación, independientemente de que notemos nosotros en el mismo pasaporte la medicina preventiva que se ha hecho o algunas pruebas que se han hecho. Este documento también identifica, da fe de la identidad del caballo en este caso. Y este pasaporte equino,
resulta conveniente armonizarlo con otros documentos internacionales. De hecho, todos los documentos internacionales siguen el mismo formato, ¿sí? Y este está basado en un documento que ya ha tenido experiencia, o sea, no se está inventando el hilo negro. La reseña gráfica que se emite en el pasaporte mexicano es una copia con errores, desgraciadamente, con errores de un formato internacional que ya ha tenido experiencia en su evolución. Y aparte ha constatado mucha precisión y facilidad tanto en el llenado como en la lectura correcta de este documento. Aquí en ese tiempo, el uso del certificado sanitario y la constancia de tratamiento garrapaticida y libre de ectoparásitos, pues justificaba que se pudiera aplicar que pudiera existir este documento. Existía la campaña en ese entonces y el médico veterinario que podía emitir el pasaporte tenía facultades de efectuar este tratamiento garrapaticida y garantizar que el caballo no contaba con ese tipo de ectoparásitos y otros, ¿verdad? Y esto pues definitivamente era una gran ventaja porque no se tenía que recurrir a un veterinario que estuviera autorizado en la campaña de la garrapata. Entonces era un beneficio para el médico veterinario. Sin embargo, sabemos nosotros que esta norma oficial mexicana 019 del 94, pues ya fue abrogada y está sustituida por un acuerdo para el mismo control de la garrapata. Bien, el uso del pasaporte sanitario de identificación equina facilita la rastreabilidad, detección oportuna de brotes de plagas o enfermedades infectocontagiosas, garantizando así a la comunidad internacional el control sanitario que existe en México. Miren ustedes, en una parte que es necesario mostrar ante el exterior en México es nosotros tener un documento en el que conste que estamos teniendo un control de algunas enfermedades, de la movilización de los caballos, ¿sí? Y la única constancia ante el exterior que tenemos nosotros en esta especie, en los caballos, es este documento que es el pasaporte sanitario de movilización, de identificación. Y es una cosa que podemos nosotros presumir. Y voy a poner un ejemplo sencillamente. En el caso de la enfermedad de caballos, la anemia infecciosa equina, no existe ningún control aquí en la República Mexicana de esta enfermedad. Este documento es el único que es la única evidencia que tenemos que existe un control sobre la anemia infecciosa equina, enfermedad infectocontagiosa incurable. Sí, y si tomamos nosotros en cuenta que los caballos que se movilizan son caballos deportivos o de espectáculos, pues estamos considerando que estamos hablando de caballos que tienen alto costo, que cuestan dinero. Y esto definitivamente es una garantía tanto para la salud animal equina aquí en la República Mexicana, que de cierta forma tenemos un control sobre esa enfermedad. La nulificación de este pasaporte dará una evidencia que no existe un control. No hay ninguna campaña, no hay ningún seguimiento sobre la anemia infecciosa equina. Es una enfermedad de declaración obligatoria inmediata. Esta es la clasificación número 2, según el acuerdo por el cual se dan a conocer las enfermedades y plagas aquí en la República Mexicana, catalogándolas desde el número 1, enfermedades exóticas, número 2, enfermedades de declaración obligatoria inmediata, como es el caso de la anemia infecciosa equina, y en el número 3 también de enfermedades de enzóticas que tenemos aquí en México y que son de declaración obligatoria mensual. Entonces, nosotros tenemos que este documento se puede ajustar a las peticiones que hagan las autoridades correspondientes en un momento determinado y que tengamos evidencia, cuando menos, de los caballos que se movilizan, que creemos que cada vez son más y que cuenten con documentos que van a garantizar plenamente la identidad del caballo, una cosa muy importante en la actualidad por la seguridad. Y en segundo lugar, que están llevando programas sanitarios que garantizan, al propietario le garantizan que sus caballos están sanos, que no están transportando caballos enfermos que quizá vayan a infectar otros caballos, porque estamos hablando de algunas de enfermedades incurables, ¿sí? Bien, ¿qué requisitos sanitarios se pedían para la expedición de este pasaporte mexicano? Primeramente, como lo mencionamos, la intención principal con la que se elaboró en una forma inicial
fue una prueba, fue el control de la anemia infecciosa equina aquí en México, ¿sí? Porque no existía ninguna campaña ni ningún protocolo de control. Entonces, la idea era que los caballos que se fueran a movilizar y que contaran con este pasaporte se movilizaran libremente y que estuvieran libres de anemia infecciosa equina. ¿Cuál era el requisito? Que tuvieran un resultado negativo. No se pide ningún tipo específico de pruebas. La federación pide la prueba de Coggins, pero la Organización Mundial de la Salud Animal, cualquier prueba, ya sea Coggins, ya sea ELISA, PCR, tienen validez, ¿sí? Otra enfermedad que se puede prevenir, afortunadamente, es la vacuna, la influenza equina. Es una enfermedad infecto-contagiosa bastante contagiosa, ¿sí? Y todavía se realiza cuando esta enfermedad se realiza, se hace más grave cuando vamos a llevar caballos a lugares donde hay gran concentración de caballos, es cuando se prenden por la misma densidad que existe del ganado. Entonces nosotros estamos garantizando en cierta forma la salud de concentraciones altas de ganado cuando llevamos ganado ya vacunado. Estas prácticas se siguen en la Federación Ecuestre Mexicana porque todos los caballos tienen que estar vacunados para pertenecer a la federación, y de esta forma se garantizan concursos sanos, ¿verdad? Tanto de una enfermedad, como es el caso de la anemia infecciosa equina, como caballos que puedan llegar enfermos. Todos los caballos deben estar vacunados. Los caballos son más susceptibles en el estrés del transporte. Y si bien bibliográficamente esta enfermedad no ocasiona la muerte, sí abre el paso para otro tipo de enfermedades bacterianas que van a causar complicaciones más graves y que pueden salir aparte muy costosas. Bien, el tratamiento antiparasitarios contra parásitos internos y externos se efectúa también. En este caso, pues se aplicaba el control de la garrapata, del bófilus. Sabemos que estas enfermedades, pues esta garrapata, estas garrapatas son capaces de transmitir enfermedades como la babesiosis, la Babesia cavalli, perdón, y la Theileria equine, que si bien son enfermedades que tenemos aquí en México de forma endémica, muchos otros países se pueden tener las facultades y pueden, haciendo uso de estas atribuciones, negarse a aceptar que caballos procedentes de México con altos títulos de anticuerpos sean aceptados. Esa facultad se la dan los países. Nosotros definitivamente México no acepta caballos que sean simple y sencillamente positivos. En otros países se hacen titulaciones y se pueden ser tolerantes. Actualmente las pruebas cada vez son más sensibles. Para esta prueba se hace la prueba de ELISA y también se puede cuantificar. En el año de 2013, el 19 de marzo, se emite un aviso de cancelación de la norma oficial mexicana 019-1994, campaña nacional contra la garrapata Bófilus spp. Tentativamente, esto es por mención de los veterinarios, médicos veterinarios autorizados responsables, se les argumenta que automáticamente al no existir ya la campaña nacional, que es la que sustentaba el pasaporte, ya no tiene caso la emisión de este documento, ¿sí? Se sustentaba nada más en la campaña. Sin embargo, nosotros estamos viendo que existen otros puntos muy debatibles que sí se deben de considerar para la emisión de este documento. Bien, este es una mapa de la eh, distribución de la epidemiología del Bófilus spp en la República Mexicana. Como ustedes pueden ver, existen muy pocas áreas libres o zonas libres en el norte de la República Mexicana. Serían las más importantes y una que otra en el centro. Y pues eso condicionó que se hiciera un cambio y que se suprimiera esta campaña nacional contra la garrapata. Bien, el tema que nos trata a nosotros en este momento, el más importante, es el apoyo. El Comité de Salud y Producción Equina quiere apoyar que se siga emitiendo este documento y quiere inclusive hacer observaciones de algunos errores que se hicieron anteriormente respecto a la reseña gráfica.
Principalmente, vamos a mencionarlos ahorita, en gran parte son el contenido que tiene por dentro los pasaportes, que es muy pequeño el espacio que se da para poner todos los datos de los programas de medicina preventiva que se han hecho y también de las pruebas que se han efectuado. En la parte gráfica que nos ocupa en este momento principalmente, nosotros hacemos observaciones en el diagrama que se encuentra en el lado izquierdo, que fue el primer documento que salió publicado. En este caso tenemos en la parte inferior del lado izquierdo la presentación de la parte delantera de los miembros anteriores. Este formato se proporcionó del comité de quinos a las vías correspondientes para que se imprimiera exactamente igual. Sin embargo, en la transcripción hubo un error y los miembros anteriores no se deben dar de frente. Los miembros anteriores se deben dar visualizados por su parte posterior, porque definitivamente nos dan información más importante a considerar. Nosotros consideramos, o la idea y el propósito fundamental también, digamos, al mismo tiempo, es de tener un documento aquí en México que tenga validez de identidad, de autenticidad, de que este documento está amparando al caballo del cual se está mencionando. Definitivamente va a tener esto repercusión en otro tipo de actividades legales, la identificación del caballo. ¿Sí? E independientemente del propósito sanitario, de movilización, de rastreabilidad, es la identificación plena del caballo. Entonces, como mencionamos, este documento ha evolucionado, pero no ha evolucionado de forma autónoma, ha evolucionado haciendo copia de la evolución del pasaporte internacional de la Federación Ecuestre Internacional. Entonces, tenemos nosotros del lado derecho que se está agregando a un lado de la cabeza del caballo, tenemos una exposición del encuentro y la parte ventral del cuello del caballo. Esto también sucedió en el pasaporte internacional. Entonces estaba adecuando el pasaporte mexicano al pasaporte internacional. Sin embargo, continuaban con el mismo error. De nuevo volvemos a ver en la parte inferior izquierda que se sigue presentando la parte anterior de los miembros anteriores del caballo, lo cual es incorrecto. Y otro detalle muy importante. Nosotros vamos a ver que, bueno, quiero mencionarles ahorita primeramente que nosotros vamos a ver que para que se llene correctamente un pasaporte, tenemos que basarnos en un manual que estandarice. Fíjense que no vamos a referirnos a los localismos que existan para nombrar regiones de un caballo. Sabemos que va a ser muy diferente aquí en Argentina, en Chile, obviamente en otros tipos de países de habla diferente, va a haber diferencias. Sin embargo, como lo que se evalúa aquí es un dibujo, pues va a ser fácilmente comprensible para cualquier veterinario. Y eso era la intención de la Federación Equestre Internacional, que cualquier veterinario en cualquier parte del mundo de una forma rápida y precisa pudiera identificar un caballo simple y sencillamente con un diagrama, ¿verdad? Esa era la idea. Y aquí tenemos pues, en esta denominación, pues un reglamento que está ya en la comunidad europea, haciendo énfasis en este tipo de documentos, en este tipo de formato que unifica de una forma gráfica la identificación del caballo. Bien, aquí es solamente para hacer una breve reseña de lo que ha sufrido, los cambios que se han efectuado en el pasaporte internacional. Aquí vemos las primeras, bueno, lo que nosotros logramos rescatar, algunas diagramas de caballos, cómo se efectuaban en un principio. Posteriormente, estos diagramas fueron cambiando y se fueron evolucionando. Vean ustedes cómo esta gráfica es un poquito más explícita, más amplia, está más clara. Permiten ver la adición de algunas observaciones que se hacen respecto a la identificación precisa del caballo. Y esto es lo que le da validez a este documento. La reseña gráfica. Otra crítica, que sería una crítica constructiva, obviamente, con el deseo de aportar
más que de criticar es de aportar, es que el pasaporte mexicano cuenta con muy poco espacio para que se puedan eh, administrar, se puedan poner estas marcas que nosotros estamos observando, ¿sí? Y esto, pues, obviamente, le da poca calidad al documento. Vamos a ver en esta figura cómo también ya aquí ya se está agregando la vista ventral del cuello y la parte frontal del encuentro con las características que se están enseñando. Aquí estamos viendo pues muchísimos detalles, un listón, pero no importa cómo yo lo denomine, listón o cordón, sino importa más que nada el dibujo que vaya comprendido dentro de los márgenes anatómicos del caballo que está realizándose, manifestando algunas características de los cascos despigmentados, de los ojos despigmentados o inclusive algunas partes de la piel, cicatrices, todo lo demás que vamos a ver, que son bastantes, son 19 puntos que se pueden poner en una reseña gráfica. Y si fallaba alguno y si los demás coinciden, tenemos nosotros mucha seguridad de que estamos hablando del caballo que queremos nosotros describir. Miren ustedes, aquí estamos mencionándoles algunos conceptos, algunos detalles que se mencionan en la parte gráfica. Tenemos señas particulares, en este caso todas las manchas blancas que presenta el caballo, definidas por un orden, ¿verdad? Los remolinos es una característica, las marcas de profeta, cicatrices, áreas despigmentadas en la piel, en el casco, en los ojos, marcas del alberdón producidas por las sillas, marcas del vendaje, marcas en frío, el herrado en frío, el herrado con hierro caliente, hacen la diferencia también, armiñas, lunares negros, tatuajes. Una parte muy importante que no contempla el pasaporte mexicano es la implantación del microchip. Eso es importantísimo, porque inclusive todo esto que, claro, tenemos una posibilidad de que el microchip en un momento determinado se pudiera inactivar o pudiera migrar y no se pudiera detectar. Sí sucede, pero no es tan común. Sí puede suceder, pero no es una causa común. Y si llegara a pasar esa circunstancia, esa situación, pues tenemos todos los demás datos que nos avalan la identidad del caballo y que están ahí dibujadas. Y eso es bastante exacto que hasta un técnico bien adiestrado puede leer correctamente. La edad, el sexo, la alzada, color, los espejuelos. La parte de los espejuelos, principalmente los situados en los miembros anteriores, son casi una huella digital. O sea, si queremos ser demasiado ortodoxos en la identificación de un caballo, existen elementos para poderlo hacer. Y finalmente, pues la raza del caballo. Bien, ¿cuáles son las razones que nos motivan a nosotros a proponer a las autoridades correspondientes que se continúe con la emisión del pasaporte? Número uno, es un documento legal oficial que acredita la identidad del équido, ¿verdad? No hay nada, no existe nada. Puede cualquiera libro que debemos consultar, pues son diferentes los diagramas, pero hace falta la unificación. Al mismo tiempo de la unificación de este documento, también alinearlo, como se expide en otros países, que es exactamente la misma forma. Es un formato universal. Bien, el número dos, obviamente el control de enfermedades infectocontagiosas de declaración obligatoria inmediata. Les comentaba el caso de la anemia infecciosa equina, que tenemos prevalencias en algunos lugares de hasta del 40%, demasiado elevado. Muchos propietarios no saben, no hay mucho conocimiento de esta enfermedad por parte de los propietarios, ni de la gravedad que esta puede tener. Entonces, de alguna forma, estamos nosotros realizando un formato que va a servir de sustrato para cualquier cosa que pudiera servir, en este caso, el control de enfermedades a las autoridades. Y también, ¿por qué no mencionar otro tipo de enfermedades del grupo 3, como es la misma Bófilus, que no es una enfermedad, no está catalogada como una enfermedad de declaración obligatoria inmediata, pero sí mensual, y sin embargo también es una enfermedad delicada porque sí causa daños severos en su difusión. Número 3, tenemos yo creo que es un factor muy importante. Y miren ustedes, es una identificación oficial que da certidumbre sobre la posición del ganado equino que se transporta en carretera. Sabemos nosotros que en la actualidad
por la misma inseguridad que tenemos en las carreteras y quizá en algunos lugares, el hecho de contar con un documento de identificación oficial garantiza o da tranquilidad a la persona que va en la carretera. Se pueden a veces, de hecho, los veterinarios nos han comentado que paran los transportes. Muchos de ellos, muchos médicos se han transportado junto con los remolques y los han parado la Guardia Nacional, inclusive en este caso para ver si no existe el ganado, que no vaya a ser ganado robado, ¿verdad? Entonces, este documento le da cierta tranquilidad al propietario cuando lleva algún documento que le garantice, un documento oficial, que le garantice en cierta forma la posesión, porque no es la propiedad se manifiesta con otras formas, pero sí la posesión del ganado equino que se transporta en carretera. Algunas otras autoridades que en este caso no deberían ser las que detienen a veces a los remolques, pero también, no sé, policías municipales o policías estatales que estén cumpliendo alguna función y que en un momento determinado también pues quieran ver que el ganado que se está transportando sea, pues vaya legal. No se pueden meter en cuestiones sanitarias porque no tienen conocimientos, pero quizás sí en la legalidad del ganado que se transporte, que vaya amparado con un documento y en este caso con la persona que demuestra ser la que tiene la posesión, que es lo que es el medio de identificación, ¿verdad? Bien, ¿qué vamos a concluir de este documento? Bien, nosotros sabemos que los veterinarios responsables autorizados en equinos saben que en el último anexo que se hizo al acuerdo de la emisión del pasaporte, se contaba con una emisión de 10,000 pasaportes hasta que se agotaran. Entonces, no existe una distribución homogénea en toda la República. Algunas delegaciones ya no tienen pasaportes y otras sí tienen demasiadas y las pueden ofrecer a los demás. Sin embargo, no hay mucha certidumbre y aún así se siguen dando los cursos para la acreditación de veterinarios responsables en caballos, que son una parte, yo pienso que apoya bastante a la parte administrativa y sanitaria de la Cenacica, en este caso para tener un control de estas enfermedades. Los veterinarios argumentan que al eliminarse esta norma oficial, automáticamente los caballos se pueden transportar, porque esta norma oficial menciona que si están en el mismo estatus sanitario, se pueden movilizar caballos, por ejemplo, en un estado que haya control, pues a otro estado que también haya control, o en erradicación, a uno que esté en una situación similar. Y como vemos nosotros, casi todo el territorio nacional está en una misma situación, salvo algunos estados del norte. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Primeramente, la identificación de animales proporciona innumerables ventajas, entre las que se pueden mencionar el evitar el robo y la venta clandestina de animales, identificación plena de la tenencia del animal, reafirmar la responsabilidad en su cuidado, realización de controles sanitarios y descensos reales de ganado deportivo y de exhibición, con los cuales se podrán establecerse programas de control y o erradicación de enfermedades de declaración obligatoria y transmitibles al hombre. En el presente, en el que la legislación comprende leyes de protección a los animales, forma parte este documento, el pasaporte de identidad, forma parte de una herramienta legal en procesos médicos legales que requiere la identificación precisa del ganado en referencia. Nosotros ya está entrando, las demandas cada vez son más frecuentes para los veterinarios, los médicos veterinarios. Afortunadamente, no tanto ahorita en este momento para los caballos, pero para allá van también, en el que los jueces o los peritos demandan en primer lugar la identificación, en este caso del animal afectado, que es un caballo. Entonces, el hecho de contar con un documento oficial válido da muchísima certeza y nosotros estamos contribuyendo de alguna forma legal, ¿verdad?, a que se pueda identificar bien un caballo. Ya las demás funciones que se pueden aplicar a la identificación del caballo, venta, daño a algún caballo, pues va a ser en base a la identificación. Sabemos nosotros que de alguna forma
la tenencia de un caballo, la tenencia legal se garantiza con una factura, pero las facturas en caballos existen muy poco. Sí hay, pero no es una práctica común que se haga una transacción por medio de un documento que se identifique plenamente la reseña. Quizá algunos caballos de asociaciones, de caballos deportivos mexicanos, de la Federación Ecuestre Mexicana y quizá otras asociaciones que cuenten con diagramas similares, pues puedan servir, pero no son oficiales. ¿Sí? Entonces, vale la pena pensar en este documento y pues ahora sí que la atención sería en que las autoridades nos hicieran caso a estas recomendaciones que hace el Comité de Salud y Producción Equina para que se continúe con la expedición de este documento. Bueno, agradecemos a todos su atención. Estamos pues esperando más que nada las preguntas que nos pudieran hacer y para contestarlas correctamente. El Comité de Salud y Producción Equina les da a ustedes las gracias por su atención a la siguiente charla. Muchas gracias.